Tarki, Jupaj, hijo benemérito, Kamisaka, hermano. Licenciada locutora. Igual, de hermano. San Gabriel. Igual, hermano. Hago llegar segundo saludo. Gracias, hermano. Contasi, hermano. Muchas gracias. Ojar, contasi, hermano. Kunamta, Bimpisport, Anuaita, hermano Enrique Chambi, Tarki, Jupaja, hijo benemérito, Guerra del Chaco, provincia Pacajes, municipio de Corocoro, cantón Caquingora, Caja Comunidad, Cantopata, Toquetpurt, Anihuayampe. Hermano Enrique, ¿kuna más estás, hermano? ¿Kun jamás estás? Aunque me mal, digamos, micrófono, hay que sentirse bien, no estar de que vamos a ser así, estamos generando en todo aspecto, licenciada. Ajá, con sí. hijos. Entonces, yo, esta emisora tan prestigiosa que me ha dado el curso para participar, digamos, algo así, pues hago llegar a ustedes en forma general al cuerpo ejecutivo de San Gabriel. Muchas gracias, hermano. Otra cosa, que sigan adelante ustedes, porque cada vez más aumenten o mejorar, digamos, no estaremos conforme con lo que ustedes han desarrollado, digamos, durante muchos años, digamos, en la vida pública. Entonces, yo quiero convocar, digamos, a los hermanos hijos beneméritos de la Guerra del Chaco de la comunidad Cantopata. ¿Ya? El día 14 de junio queremos conmemorar al cese de fuego de la Guerra del Chaco, quienes conozco que han retornado, los hermanos mayores, como mi padre, puede mencionar Sabino Ramos. Después viene Miguel Chambi, que es mi tío. Gregorio Chambi es mi papá. Francisco Chambi, que ha cambiado de apellido, Chávez, es nuestra familia. Y por otra familia es Rufino Chambi y Agustín Chambi. Pero a la inversa, Agustín Chambi y Rufino Chambi son primos. Y luego viene Francisco Chambi, que es mi familia, nuestra familia, pero cambió de apellido Chávez. Gregorio Chambi y Miguel Chambi son hermanos. Y Sabino Ramos, digamos, de otro apellido, y según su familiar, creo que ha retornado, pero no lo conozco, su hijo es llamado Ezequiel Ramos, quien debe ser mi temporáneo, pero afinado. Desde luego, invito pues a los hijos de los beneméritos de la Guerra del Chaco, a Faustino Ramos, Sebastián Chambi, Enrique Chambi, que soy presente, Catalina Chávez y Tomás Olegario Chávez. Luego viene Ponciano Chambi. Luego viene la señora Felicidad Chambi, hermanas, Robertina Chambi y Balbina Chambi. ¿Quiénes son sus hijos hasta la fecha? Viven. ¿Ya? Entonces, nosotros ninguna vez hemos conmemorado, sino es que nuestros antepasados más se dedicaban a la Iglesia Católica, donde adoraban a los santos de toda clase, ¿no? Tenían una tendencia de prestar servicio a los santos, pero a los beneméritos de la Guerra del Chaco, nada, una miseria han recogido, digamos, con la señora doctora presidenta Lidia Geiler, por lo menos se ha reconocido. Entonces, de esta manera, queremos conmemorar el 14 de junio, el aniversario 83º del cese de fuego de la Guerra del Chaco. Asimismo, el doctor Víctor Pastensoro y doctor Hernán Siles Suazo, quienes habían vuelto igualmente que nuestros padres de la Guerra del Chaco, con una finalidad de organizar un partido, Movimiento Nacionalista Revolucionario. En 1952, en los escrutinios, digamos, en las ánforas, había ganado, pero yo ya tenía 12 años. Entonces, ha ganado con la papeleta rosada, no tan visible. Entonces, ha ganado cuando ha sido asilado por los grandes gamonales como Aramayo, Hostel y Patiño. No han permitido que ha triunfado la victoria. Entonces, se ha sido asilado el que es electoral para la presidencia.
una vez que el doctor Hernán Siles Suazo ha convocado a la revolución el 9 de abril de 1952, ha triunfado al ejército, no que estaba mandoneando, digamos, en favor de los gamonales, donde decimos descendientes de los españoles. Entonces, de ahí que nosotros queremos conmemorar, porque un régimen ha dictado en favor de la gente pobre, que estuvimos esclavizados, todo desposeído, sin derecho a nada. Entonces, doctor Víctor Paz-Estenssoro, en su régimen como presidente, ha dictado decretos como decir, la tierra es de quien la trabaje. Uno. Dos, nacionalización de las minas, reforma agraria y voto universal. Por tanto, nosotros, ese régimen nos ha desesclavizado, ha abolido, digamos, el servidumbre. Hasta este momento, ningún gobierno, por más que han sido jóvenes, lo que sea, de cualquier régimen, no nos ha hecho favor nada. Con el municipio de Corocoro, estas personas que han sido mencionados, que he mencionado, ningún beneficio ha recibido en Cantupata, mientras de los que no han ido, han sido beneficiados. Eso, ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia bárbara. Entonces, ellos directamente, los que no han ido a la guerra del Chaco, solamente han prestado servicio como pongos de servir al ponguiajismo de los grandes gamonales, ¿no? Los mismos comunarios han chicoteado, han ocupado cargos como mayordomo, capataces en el campo. Así ha sido. Entonces, de esta manera, nosotros ese día, al conmemorar, tenemos que hablar de cambiar, digamos, la forma de administración en las comunidades. Exacto. La organización. Hermano. ¿Cómo? Es en Cantupata, fuera del establecimiento, a la mano derecha del establecimiento. Ah, ya, Kaisapashpa, municipio de Corocoro, ¿no? No, en la comunidad Cantupata. Ah, ya, pero acá cantón Kakingora. Es así. Ajá. Waliki hermano, waliki pachahanga ki ojalá palcara hermano Enrique.